Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Beteta, soy presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y gracias a la red de comunicación regional llegamos a ustedes con este programa A Fondo, un programa de análisis político y económico que trata de estar atento a la coyuntura. Yo me pregunto, de acuerdo a los sucesos que están dándose en Cuba, ¿qué ocurriría si en el Perú, por ejemplo, la ciudadanía contribuyente, clase media, además jóvenes, si esta ciudadanía, ¿no? si estos emprendedores salieran a marchar contra un Castillo, por ejemplo, presidente, un Pedro Castillo presidente que se ha vuelto radical y autoritario, ¿no? Esta ciudadanía clase media que hoy sale a marchar contra un jurado nacional de elecciones poco transparente. Yo me pregunto si el señor Castillo le pediría, obviamente no públicamente, sino por abajo de la mesa, por debajo de la mesa, a sus sindicalistas, a sus grupos ilegales, a sus grupos violentos, a los grupos armados que lo acompañan, porque hay grupos armados que han acompañado a Cerrón y a Castillo en varios lugares del país, que salieran a confrontarla, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿un Castillo radical y autoritario haría lo mismo? Así como cuando ahora a Lima llegaban estos sujetos con machetes y se ponían a raspar, ¿no? A machetear el piso en símbolo de amenaza. Bueno, generalmente los gobiernos autoritarios, comunistas, socialistas, generalmente los gobiernos de este corte, no matan a la gente directamente, eso ya lo hacen al final. Eso ya lo hacen pues cuando ya pues han tomado el país, ¿no? O sea, meten presos a los de la oposición, los secuestran, ¿no? Los asesinan, ¿no? Eso ya ocurre en regímenes como Venezuela, como ocurrió mucho tiempo en Cuba. Pero al comienzo, y durante un gobierno autoritario, lo que hacen los políticos de turno, lo que hace el gobierno autoritario es manda al pueblo contra el pueblo. Eso es lo que hacía Chávez. Chávez y Maduro mandaban a turbas de jóvenes, a turbas de gente, a los que les regalaban comida, les regalaban dinero, les daban armas, y los mandaba a la calle a matar a los que salían a marchar. Los mandaba a la calle a agredir, a pegarle, a golpear, a secuestrar e incluso a asesinar a la ciudadanía cuando salía a protestar. Esto pasó en Venezuela no una, no dos, no tres, ha pasado 5, 6, 7 veces en las grandes marchas que hubo en varios años, digamos, en los últimos 10 años. Lo que está ocurriendo en Cuba es algo interesante porque, así como aquí en el Perú, ¿no? La pandemia, la crisis económica, generó una amargura, una resignación, un cansancio de parte de las poblaciones más pobres con respecto al Estado, y por esas razones que votaron por un candidato nuevo, improvisado, sin plan, sin equipo, llamado Pedro Castillo. Así como la pandemia hizo posible que un Pedro Castillo sea finalista y probablemente sea el ganador de la segunda vuelta, en Cuba la pandemia y la crisis económica que trae la pandemia ha hecho que ocurra algo parecido, que por primera vez en décadas, escúchenlo bien, la población cubana haya salido a las calles a protestar contra el gobierno. Pero lo peor de esto es que estas protestas están generando lo que les digo, la misma estrategia que generó Hugo Chávez, que generaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante su gobierno, que es manda a la propia gente, manda a sus partidarios, manda a sus sindicalistas, manda a sus grupos ilegales, a sus grupos informales, a sus grupos armados, a sus grupos violentos, los manda a las calles y les dice, por favor, vayan ustedes y peleense contra estos opositores, contra estos ciudadanos que se están rebelando. Eso es lo que está pasando ahora en Cuba, como les digo, por primera vez en décadas.
Las grandes revoluciones comunistas, socialistas, queridos amigos, no duran un año, 6 meses. Un país no se destruye en 6 meses. Un país se destruye en 3, 4, 5, 6 años. Y Cuba tiene Venezuela. Venezuela tiene petróleo. Cuba tiene a Venezuela que le regala petróleo. Pero Perú no tiene eso. Tendrá minerales, que efectivamente es un país rico en minerales, pero Perú no es un país que tenga las mayores reservas internacionales de petróleo. Perú se vuelve pobre en 5 años, máximo. Entonces vamos a ver, porque esto que ocurre en Cuba, esto que ocurre en Venezuela, debió haber sido una advertencia, una enseñanza de la historia, debió haber sido un ejemplo de los vecinos para nosotros en el Perú, de tal manera que no nos arriesguemos a caer en lo mismo. Sin embargo, hemos votado por un señor que nos cantaba la canción clara y directamente, diciéndonos que él era, pues, ¿no es cierto?, un señor que iba a enfrentar a los ricos, a enfrentar a los poderosos, a enfrentar a las grandes transnacionales, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en medio de esa situación en la cual, además, fíjense, además de tener un potencial presidente socialista, comunista, rodeado de comunistas y socialistas, además de tener un candidato que va a ganar probablemente bajo la sombra de muchas irregularidades que no han querido ser investigadas por el Jurado Nacional de Elecciones, porque efectivamente, entre comillas, no le correspondía, pudo hacerlo, pero no lo quiso hacer, y quedará en la historia. Además, en tercer lugar, tenemos un candidato bajo la sombra de la corrupción, porque ya no hay nada que hacer, digamos. Ya esto estaba hace tiempo cantado, pero ya las evidencias, los audios, las conexiones con respecto a los vínculos del señor Cerrón, los dinámicos del centro, y por lo tanto, a personajes vinculados y cercanos al señor Castillo son cada vez más evidentes. Para hablar de este tema, que es un tema muy, muy, muy sensible y que de hecho nos preocupa a todos porque nos pondría a un presidente débil, frágil, ¿no es cierto? Vamos a conversar unos minutos con el señor Gines Barrios Alderete, que es ex consejero regional del gobierno regional de Junín. Señor Barrios, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, José Ignacio? Buenos días. Gracias por darnos este tiempo, gracias por la entrevista. Definitivamente usted ha sido testigo, ha sido un testigo, digamos, privilegiado de cómo funcionaban las cosas en el gobierno regional de Junín, en el cual el señor Cerrón tuvo 2 periodos como gobernador, ¿no? Y por lo tanto es un gobierno que ha tenido, pues, a mucha gente del señor Cerrón vinculada al gobierno regional. Él ha tenido mucho poder en esta región. ¿Qué nos puede decir en primera instancia de este caso de los dinámicos del centro? ¿Qué piensa usted acerca de esta situación? Bueno, lo cierto es que esta supuesta organización criminal, en el marco de la investigación del Ministerio Público, se hace cada vez más evidente que funcionaba como tal. De manera que, si bien es cierto, el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones más o menos ubicándolo en el 5.º eje del requisito, es decir, respecto a la horizontalidad de esta organización, cuando recientemente la Procuraduría Pública ha pedido incorporar al señor Cerrón, pareciera que prontamente va a tomar forma de verticalidad. Esto es decir, una organización criminal que tenía un jefe, y este jefe dirigía todos los puntos nodales a efectos de la consumación del acto delictivo, básicamente destinado a la recaudación de dinero sucio, con la finalidad de sostener económicamente al partido propiamente, y cuando no, ojalá lo sepamos dentro de la acusación o cuando ya se inicie el juicio en algún momento, que esto tenía que ver con el financiamiento del partido político propiamente en la campaña de primera y segunda vuelta con dinero sucio. Entonces eso creo que es clarísimo. Ahora, este tema no empieza pues precisamente del 2019. Yo ejercí funciones en mi calidad de consejero regional en el periodo 2011-2014. Yo descubrí estos hechos irregulares. Especialmente investigamos a esta señora que es fundadora del Partido Perú Libre, la señora Vázquez, que ahora justamente está identificada como parte del eje nodal de esta supuesta organización criminal.
en la que con su anuencia y con las directivas de la presidencia regional que en ese momento lideraba el señor Cerrón, había convertido la Subgerencia de Desarrollo de Junín en Comité Ejecutivo de Perú Libre con la finalidad de reclutar personas a efectos de que estos, supeditados a una contratación o a la ratificación de sus contratos, estaban obligados a recaudar firmas para hacer de Perú Libre un partido una nación. Así que el Ministerio Público tiene aquí un elemento más corroborativo de que esta organización criminal se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente derivada. La señora Keiko Fujimori y a otros candidatos como Julio Guzmán, ¿no? Por recibir aportes ni siquiera públicos, sino privados, y ni siquiera ilícitos, sino probablemente ilícitos, ¿no? Porque había toda una continuidad, un tracto que tenía que ser evaluado, están en procesos de investigación. Ellos no ejercieron cargo público y, es más, a la señora Keiko Fujimori la han metido a la cárcel 18 meses, pues, en prisión preventiva, digamos. ¿Usted cree que algo parecido naturalmente podría, no debería, pero podría pasar con el señor Castillo? Creo que sí. Más temprano que tarde se va a dar esto. El señor Castillo dice que a él nunca han ido y se lo han entregado dinero en su mano. Una organización criminal. Uy, se nos perdió, creo. Sumo cuidado. Así es decir, no se citan a una sesión de té y le dicen, mire, esto es para ti, y bueno, firmen acá un recibo. Como tal, esta organización criminal funciona cuidándose de dejar huellas. Entonces, el Ministerio Público los ha estado siguiendo desde el 2019 y recién en el 2021, con todos los indicios que tenían, han solicitado el allanamiento de los domicilios de los investigados y, consecuentemente, la incautación de bienes, entre ellos el dinero de cerca de $1 millón que no han sabido justificar de dónde lo tenían. Y además, las comunicaciones telefónicas, que son por miles, efectivamente se correlacionan en el hecho de que la recaudación tenía como fin fortalecer la economía del partido y, obviamente, estando en el proceso electoral, financiarla. Entonces, el señor, no recuerdo el nombre de este señor que es abogado de Perú Libre, el señor Aníbal Torres, que se presenta como reputado jurista, casi como inventor del derecho romano, dice claramente que a Pedro no le han dado nada, ¿o sí? Se pregunta él. ¿Habrán financiado a Perú Libre? ¿Y Pedro por qué línea iba? Iba justamente por la línea de Perú Libre como su candidato. De manera que definitivamente este señor está involucrado en este tema y que seguramente la Fiscalía en su momento va a tener que identificarlo, porque aquí lo que se está discutiendo solamente son los requisitos para concretar la solicitud de prisión preventiva. Aquí todavía no estamos en actuación de medios probatorios, que eso se hará recién en el juicio. Entonces, los indicios que se está presentando con la finalidad de que se declare fundada la solicitud de prisión preventiva son clarísimos, son contundentes, son reveladores. Así que ahí no hay nada que hacer, ¿no? Claro, el argumento es bastante endeble, digamos, porque lo que menciona el señor Aníbal Torres es que el señor Castillo no es parte de Perú Libre, ¿no? Es como un candidato invitado. Sin embargo, ya es notorio, además, que el señor Arturo Cárdenas Pinturita, ¿no? El famoso Pinturita, caminaba con Pedro Castillo. O sea, avanzaba durante todos sus viajes con el señor Pedro Castillo, así como el otro señor también, Becerra, me parece que era su apellido. Es decir, dos implicados en el caso, los dinámicos del centro, eran jefes, asesores, miembros de la campaña del señor Pedro Castillo. O sea, ya más o menos es como que tiene cola, ladra, ¿no? 4 patas, es perro. Pero, como siempre, ahora tenemos un dilema, y acá viene el problema, es que el señor Pedro Castillo muy probablemente sea proclamado presidente en los siguientes días, porque, por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones sigue avanzando ya con el procedimiento legal, sin hacer caso a una serie de investigaciones que se le ha pedido que haga con respecto a un potencial o un posible fraude. Pero, ya hablando usted de una manera política, pidiendo una opinión política, ¿qué consecuencias traería tener un candidato, bueno, un presidente que tenga tremenda mochila en la espalda, ¿no? Hay que indicar, José Ignacio, que el señor Castillo es militante, debidamente inscrito en Perú Libre. Este no es ningún invitado. Ajá, de manera que este señor conoce de sus estatutos, conoce de su ideario,
De manera que este no es un satélite en el proceso electoral, este es un hombre central dentro del partido político Perú Libre. Así que si es que pretenden ellos alejarlo y decir, bueno, a nosotros nos invitaron de casualidad y oh sorpresa, nos llegó la lotería electoral y nos hicimos preferentes en el proceso. No es así. ¿Qué se espera del señor Castillo? No nos olvidemos que el señor Vizcarra fue vacado por mucho menos. Exactamente. Entonces, ahí lamentablemente el Tribunal Constitucional tenía una gran oportunidad en sus manos para definir qué cosa es la causal de incapacidad moral, qué elementos concurren para una incapacidad moral. Y lamentablemente no lo ha hecho. Entonces, una incapacidad moral puede ser por la mala cara del presidente y así planteado podría terminar vacado. Pero si en este caso se inaugura un régimen con serios cuestionamientos en la que todo es evidente, que el financiamiento de esta campaña habría sido con dinero sucio y que dicho sea de paso constituye delito, podría ingresar al mandato el señor Castillo cargando una incapacidad moral en esa pesada mochila que usted dice. Y efectivamente los 35, 36 congresistas que tienen más sus socios oportunistas que a última hora se han sumado a él, dudo de que podría contener esa posible vacancia por incapacidad moral. Esto genera obviamente mayor incertidumbre en la inseguridad jurídica del país, que ya está teniendo efectos colaterales muy lamentables, especialmente en la economía. Entonces, lo más seguro es de que el señor Castillo vaya a enfrentar solicitudes de vacancia ni bien juramenta en el Congreso de la República. Ahora tampoco, hasta el momento, no se sabe quiénes van a ser los miembros del Consejo de Ministros. El señor siempre anda diciendo que estos deben oler, deben saber y deben tenerle color a pueblo. Hay algunos acercamientos en la que tal situación no es como se decía en la campaña electoral. Esa desazón también va a calar en el pueblo que lo apoyó. No nos olvidemos que hay un poco más de 8 millones y probablemente termine descalificándose, devaluándose, por lo menos en los 3 primeros meses de gobierno. De acuerdo. Sí, y esa es ya parte de las señales que el señor Castillo no quiere dar, ¿no? O sea, si él efectivamente fuera más democrático, incluso hasta más estratégico, más, vamos a llamarlo así, sensato en su plan, ya debería desde ahora tener potenciales ministros, ¿no es cierto? Ya debería haber dado algunas señales de ponerse un poco más en el centro y además para poder cubrir su mochila, o sea, para poder, digamos, quitarse un poco ese peso, porque en la medida en que él sea más radical y genere más caos y sea un presidente más inestable, más rápido le van a cobrar pues todas estas cosas. Ahora, una pregunta ya con respecto a Junín. ¿Cómo está en este momento la región Junín? ¿Cuáles son los estragos que ha causado el haber tenido 2 gobiernos regionales del señor Cerrón y todas estas mafias y coimas y cobros indebidos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha quedado la región después de todo esto? En la región Junín se ha convertido en una mala costumbre. Falta solamente legislarse para que se diga que robar es lo más normal. Es legítimo robar. El señor Cerrón recientemente dijo que las fechorías descubiertas en la Dirección Regional de Transportes vienen desde Huaro. Él dice que se robaba ahí desde Huaro, o sea, lo único que ha hecho él es seguir la tradición. Entonces, ahí el tema es lamentable, tanto así de que son clanes familiares y familias las que se disputan el poder regional. Incluso pareciera que sus inquinas tienen una clarísima estrategia política. Cuando volvieron a elegir al señor Cerrón después del señor Unchupaico, se le preguntó a los electores, especialmente en el distrito electoral más grande, que es la capital del departamento Huancayo, por qué habían votado por Cerrón. La mayoría de los electores dijeron que habían votado por despecho de Unchupaico. Entonces, si las decisiones electorales y la responsabilidad cívica de los electores es por una cuestión de despecho, lo mínimo que se espera es de que despechado uno debería tirarse a mejores brazos y no a uno peor. Entonces, la gente tolera, ha normalizado esta situación de que el trabajo, por ejemplo, es condicionante para elegir al futuro gobernante. Entonces ofrecen trabajo. Y efectivamente a las planillas del gobierno regional por lo general se incorpora gente mediocre sin ningún perfil. Eso ocurre desde el más alto ejecutivo hasta el más modesto servidor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de quitarles sus saberes. De manera que esta gente consciente de haber ingresado al aparato público sin reunir los requisitos de ley y sin tener el perfil, está obligado a entregar un cupo mensual, que significa 10%, 20%. Y esa directiva, que viene justamente de la cabeza del gobierno regional, hace de que estas personas también tengan carta blanca para hacer lo que quieran en el sector donde están. Si pueden llevarse 100 de papeles de la oficina, se la lleva. Y si pueden llevarse 1.000.000, igual. De manera que no es pues ninguna novedad de que hoy el actual
gobernador regional, que es pariente en primer grado del señor Cerrón, también tenga serios cuestionamientos. Está investigado por lavado de activos, porque justamente ya no es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones esa cueva del festín, sino la Dirección Regional de Salud, donde se tercerizan servicios de salud por miles y miles, dejando pues prácticamente desabastecida a la población para que tuviera un servicio de salud de calidad. Un médico que debería ganar 12,000 soles termina ganando 7,000, y la diferencia se lo lleva a esta empresa que terceriza, pero que como requisito indispensable debería tener por lo menos uno de sus miembros ser militante de Perú Libre. Así más o menos funciona Junín. Interesante. Bueno, señor Barrios, muchas gracias por la conversación. Seguramente vamos a recurrir a usted de nuevo cuando esto vaya avanzando, porque creo que la información que usted tiene es información de primera mano, conoce la realidad de Junín. A nosotros nos preocupan mucho las regiones, porque si bien es cierto se habla de mucha corrupción, de gran corrupción, y tenemos varios expresidentes en procesos de investigación por este tema, la corrupción que no se ve y la corrupción más dolorosa es la corrupción que se da en los gobiernos locales, porque esa es la que interfiere con esos servicios públicos, con esos servicios que los ciudadanos más pobres y vulnerables deberían recibir y no reciben, porque tenemos estos funcionarios que se roban la plata o la malgastan, ¿no? ¿Cuáles son sus últimas reflexiones sobre toda esta situación? ¿Qué cree usted que debería ocurrir ya con respecto al proceso de los dinámicos del centro? ¿Cuáles son sus opiniones ya finales para este tema? A la opinión pública nacional no le importa mucho que el señor Cerrón siga durmiendo con el señor Castillo, pueden seguir haciendo. Lo que nos preocupa es de que este señor acceda al poder nacional, porque ha demostrado que en el poder regional es malísimo. Es malísimo, no es bueno ni malo, es incorregible. En todo caso, esa es la preocupación que tenemos, toda vez de que no solo está en riesgo la hacienda pública, está en riesgo la integridad jurídica de las personas. Sabe Dios si de acceder de las formas en que estamos suponiendo, cuántas personas seremos pasibles de una persecución implacable. Porque este señor no tiene reparos, me refiero al señor Cerrón, para cobrar venganzas de la forma más furibunda. No tiene reparos de ordenar que confeccionen muñecos de sus disidentes para, después de un ritual de ahorcamiento, pegarles una fotografía en la cara del monigote y terminar quemándolos en plena plaza pública. Entonces, ese tipo de situaciones definitivamente nos preocupa. Que los señores puedan comer de un plato y dormir en la misma cama, que bien por ellos, ¿no? Deben estar muy abrigados. Pero lo que sí por lo menos a nosotros nos preocupa, de que esa unidad de alcoba podría terminar siendo llevada al poder nacional en perjuicio de millones de peruanos. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Barrios. Hasta una próxima oportunidad. Y espero que todo vaya mejor por la región Junín, a la cual le Ojalá, y por el país también, José Ignacio. Y por el país. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ha estado con nosotros el señor Ginés Barrios, ex consejero regional del gobierno regional de Junín, que nos hemos dado un testimonio muy, muy importante acerca de la realidad de esta región, de los vínculos del señor Cerrón, Castillo, el problema de los dinámicos del centro. A nosotros como ciudadanos nos toca estar vigilantes. Lo peor que puede ocurrir es que la ciudadanía emprendedora, los contribuyentes, la clase media, los sectores populares, nos quedemos mirando cómo la corrupción o la violencia, la mafia o la ideología, ¿no? El malgasto, la ineficiencia o el autoritarismo, el radicalismo, nos coman y nos traen el país a pedazos. Eso no puede ocurrir. Así que nos toca a nosotros estar vigilantes, nos toca estar de pie, no permitir que ningún grupo ilegal, sindicalizado, mafioso, violento, como lo que está ocurriendo en Cuba, salga a detener a la ciudadanía cuando ésta quiere marchar legítimamente en oposición a un régimen. Advertidos estamos, porque probablemente sea proclamado presidente del Perú un señor que ha sido parte de Movadef, que ha sido parte del CONARES-UTEP, que tiene a un señor al costado que se llama Vladimir Cerrón, que es leninista, mariateguista, marxista, ¿no es cierto?, que tiene a su lado una serie de grupos ilegales vinculados al narcotráfico y que probablemente sean ellos los que gobiernen este país. ¿Quiénes serán los perseguidos? ¿Quiénes serán los detenidos? ¿Quiénes serán los que paguen las consecuencias? Evidentemente, como siempre, los más pobres. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo programa de A Fondo. Soy José Ignacio Beteta. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.